la primera parte del embudo completa. La fase de alcance ya se completó cuando la persona hizo clic en el anuncio y llegó a la landing page. Recapitulemos, ¿qué fue lo que hicimos? Primero usamos el efecto de sesgo de congruencia o de confirmación para alinearnos con el sistema de creencias que la persona ya traía de antemano. Después usamos el efecto de arrastre y le mostramos que hay otras personas que ya estaban eligiendo esta opción que estaba a punto de elegir también. Y después usamos el efecto Forer para personalizar un poco más la propuesta y que se realmente notara que este servicio o este producto estaba pensado específicamente para alguien como él o como ella. Ahora tenemos que generar el interés. En nuestra siguiente etapa del embudo de conversión vamos a necesitar mostrarle por qué vale la pena focalizarse en este producto. Y entonces para eso nos vamos a enfocar en mostrar cuál es la mejor parte de nuestro producto. En este sentido, hay un efecto que nos puede ser de gran utilidad. ¿Recuerdas que cuando hablábamos de arquitectura de la decisión, vimos que hay muchas de los efectos que tienen que ver con cómo se plantean las opciones o cómo se muestran la información? El siguiente efecto es uno de los más poderosos porque justamente ataca ese punto, la manera de presentar la información. El efecto encuadre o framing effect se basa en mostrar la información de tal forma de que una de las decisiones quede mucho más favorecida. También una misma información mostrada de una forma o de otra puede ser mucho más atractiva o menos atractiva. Por eso es importante que tengamos este efecto muy en cuenta a la hora de redactar los contenidos de esa landing page. Voy a darte un ejemplo concreto. Cuando empezaron a promocionar el producto iPod en Apple hace varios años, podían haberse focalizado en una de las características más relevantes y racionales que había, que era la capacidad de almacenamiento. En ese momento, este era uno de los pocos dispositivos que ofrecía 20 GB de almacenamiento. Sin embargo, ellos no se focalizaron en una respuesta racional o en una explicación lógica para tratar de persuadir a los clientes, sino que más bien fueron directamente a apuntar al cerebro primitivo y dijeron 1000 canciones en tu bolsillo. Fíjate cómo en un caso están hablando de una característica técnica que no te resuena demasiado y en el otro caso están hablando de un beneficio que te habla de una forma mucho más directa. El efecto encuadre puede mostrar la misma información de una manera completamente diferente y hacerte pensar cosas distintas sobre un mismo hecho objetivo. Mira este ejemplo sobre las vacunas. En el caso de las vacunas para combatir el COVID-19, hay diferentes laboratorios y cada una de las vacunas tiene diferentes tasas de efectividad y hay un 50% de efectividad garantizadas en todas y de ahí para arriba hay otras vacunas que tienen más efectividad, a lo mejor 70 hasta 90 y pico de por ciento. Pero si yo te digo todas las vacunas COVID-19 ampliamente utilizadas en el mundo son al menos 50% efectivas para ayudar a controlar la pandemia, a ti te transmite una sensación de seguridad. Ok, si yo me pongo esto, yo sé que por lo menos el 50% estoy cubierto. Y de ahí para arriba. Pero si en cambio te digo, algunas de las vacunas COVID-19 ampliamente utilizadas en el mundo son hasta 50% inútiles para controlar la pandemia, te va a dar una sensación de, uy, ¿qué me estoy poniendo? Si al final tengo el 50% de chances de que igual no me proteja. Pero es la misma información. Te das cuenta de que la forma en la que lo puedo presentar te va a cambiar totalmente tu perspectiva. No te vuelvas antivacunas, por favor. Te aseguro que son bastante seguras y de hecho el 50% de efectividad las tienen solamente unas pocas vacunas de las que fueron fabricadas en China, pero la mayoría de las vacunas utilizadas ampliamente en toda Latinoamérica y en el mundo son mucho más seguras que esto. Ahora, aplicado en el marketing, hay algunos mensajes que se pueden decir de una forma u de otra y que te van a generar sensaciones diferentes. Imagínate este producto de limpieza que en la etiqueta te dice mata el 99% de los gérmenes. Estoy segura de que estás pensando en miles de marcas que usan esta frase. ¿Por qué nadie dice apenas el 1% de los gérmenes sobrevive? Posiblemente porque si te dijeran eso, no te gustaría la idea de que al final, a pesar de que compraste el producto y limpiaste toda la cocina, todavía hay gérmenes ahí que sobreviven en tu mesada donde vas a cocinar, a pesar de haber hecho todo ese esfuerzo y que el producto no llegó a combatir. Así sea el 1%, esa idea de que siguen estando ahí es muy poderosa y no te gusta pensar en eso.
Si en cambio nos focalizamos en el otro 99%, te da una sensación de alivio. Ok, esto va a combatir la mayoría, puedo estar seguro de que va a estar bien. El orden también es un factor que afecta muchísimo. La creencia final que vas a dejar en la mente de tu consumidor está relacionado con lo último que mencionas y no tanto con lo primero que dijiste. Por ejemplo, si yo te digo, hay algo de ese hombre que no me gusta, pero creo que es un buen hombre. Al final te deja una sensación de, bueno, me puedo quedar tranquilo, al final creo que es bueno. Pero si en cambio te digo, es un buen hombre, pero hay algo que no me gusta, ahí en cambio vas a estar pensando, uy, ¿qué es eso que no me gusta? ¿Será que tengo que prestar atención? ¿Tengo que fijarme un poco más a ver si hay algo malo en esta persona y no lo detecté? ¿Ves cómo la forma en la que te presento la información cambia totalmente la percepción que te deja? Por eso siempre es importante dejar la información más importante o la que favorece más a tu producto sobre el final de tus frases. Otro efecto que puede complementarse muy bien con esto es el hecho de compararlo con el contexto. Nuestra disposición puede cambiar completamente si se presenta en un contexto más amigable o en un contexto más agradable que si se presenta en un contexto más desfavorable. Y también, por contraste, puede ser que una cosa quede como mejor que otra. Un producto al lado de otro producto que es de muy inferior calidad podría resaltar más, o un producto que es atractivo al lado de un producto que no es para nada atractivo visualmente puede llegar a destacar mucho más. Para eso te quiero mostrar un ejemplo de un caso de un estudiante que le envió una carta a sus padres. Hacía tiempo que no se veían y decidió mandarles un correo electrónico. El correo dice así: queridos mamá y papá, hace 3 meses que estoy en la universidad. Me demoré en escribirles, pero siento mucho la demora. A continuación les voy a poner al tanto de todo, pero por favor siéntense antes de seguir leyendo. No continúen antes de sentarse, por favor. ¿Ya se sentaron? Ok, ya estoy mejor. La fractura y el traumatismo de cráneo que tuve al saltar por la ventana de mi cuarto, al llegar a las llamas hasta ahí, ya están prácticamente curados. Pasé solamente 2 semanas en el hospital, mi visión está casi normal y aquellas terribles heridas ya se están curando. El incendio fue causado por un descuido mío, así que tenemos que pagarle $50.000 a la facultad por los daños sufridos, pero felizmente estoy viva. Aparte, por suerte, justo había un chico tocando la guitarra en la esquina. Él fue el que vio todo esto y me llamó a la ambulancia. Él en este momento está desempleado, así que como tenía mucho tiempo libre, vino a verme al hospital. Y por suerte tuvo la gentileza de ayudarme para ir a vivir con él, porque cuando volví, obviamente, mi cuarto estaba en llamas y no se podía usar nada de eso, había quedado todo destruido. Bueno, tiene el doble de mi edad, pero realmente estamos muy enamorados y nos queremos casar. No sabemos todavía cuándo, pero va a tener que ser antes de que se empiece a notar mi embarazo. Ah, sí, por suerte estoy embarazada. Sé que ustedes querían tener niños, así que estoy segura de que van a acoger como abuelos muy bien a estos trillizos. Sí, son trillizos. Bueno, para resumir, esta es mi vida en este momento. Estoy segura de que van a querer estar al tanto de todo. Y les quería comentar también que saqué un 0 en física, un 1 en matemáticas. Pero ahora que ya saben todo, les puedo decir que en realidad no hubo ningún incendio, no tuve ningún accidente, no conocí a nadie, no estoy embarazada, no me pasó nada de todo esto, solamente lo de las notas. Así que espero que puedan darle la justa medida a esta información. ¿Ves cómo la forma en la que lo presentó cambió absolutamente todo? Si solamente hubiera dicho mamá y papá me saqué un 1 en matemáticas y reprobé la otra materia, probablemente les hubiera caído fatal. Pero ahora es un alivio, es como, menos mal que solamente eso. Esto mismo se puede usar en marketing, por ejemplo, en campañas en las que apeles a la emoción. Nosotros los humanos tenemos una tendencia muy fuerte a recordar todo lo que implicó una emoción muy fuerte o un momento emocionalmente intenso. Por eso en esta campaña de UNICEF dicen, él está hambriento, nosotros no, es momento de compartir. ¿Ves cómo es mucho más potente un mensaje como este que simplemente te digan, sí, por favor, dona, porque es muy importante, hay muchas personas que están pasando por un mal momento? ¿Te das cuenta cómo llegan a tu corazón de una manera diferente apelando a la emoción? Otra manera de usar el efecto encuadre es aplicando las matemáticas. Fíjate qué diferente entre la emoción y los números duros, pero igual aún así puedes aprovechar las matemáticas y sus múltiples formas de decir una misma información a tu favor para presentar la información con un encuadre diferente. Piensa, por ejemplo, en productos que valen 100 o menos, en la divisa que quieras, en dólares, en pesos.
Si vale 100 o menos, siempre te conviene mostrar los descuentos en porcentajes. Por ejemplo, aquí, un producto que antes valía 11 y ahora vale 6, significa que vale 5 menos, $5 menos, por ejemplo. Pero el número 5 es mucho más chico que el número 45 del porcentaje. Entonces se va a percibir como un descuento mucho más importante si usamos el número 45 solo porque el número es más grande, a que si usamos el número 5, porque el número solamente es más chico. Pero te das cuenta que la información es exactamente la misma. Por el contrario, si el producto que estás vendiendo tiene un precio mayor a 100, te conviene usar el descuento en la divisa, por ejemplo en dólares. Un producto que antes salía $450 y ahora sale 405, tiene un ahorro de $45. O un descuento del 10%, que es exactamente lo mismo. Pero el 10% parece un número mucho más chico que el 45%. Entonces te conviene mucho más mostrarlo con el precio expresado en la divisa que expresado en porcentajes. Algo que te puede pasar es que tengas que promocionar un producto al que no le puedes hacer demasiado descuento. A lo mejor estás en una empresa mediana o chica y estás un poco apremiado por la cantidad de descuento que le puedas dar, pero lo que puedes hacer siempre es presentarlo de una manera más atractiva. Imagínate que solamente le puedes ofrecer un 25% si te compran el doble de lo que tenían previsto comprar. Porque si te compran más cantidad, entonces sí te cierran las cuentas y puedes ofrecerlo. Pero si te compran menos, ya no. En lugar de presentarlo así, podrías decir como segunda unidad al 50% de descuento. ¿Ves? Como segunda unidad no tiene el mismo peso de necesito que me compres el doble, y 50% parece un descuento muchísimo más grande que 25%. Pero en realidad la situación es exactamente la misma. Tienes que comprar 2 productos y en cada uno de ellos vas a tener solamente 25% de descuento. Solo que presentado de esta forma parece mucho más atractivo. Ahora, esto se podría aplicar incluso en casos mucho más agresivos. Imagínate que tienes que lograr que te compren 4 veces lo que tenían previsto para que le puedas hacer un descuento semejante. Quedaría bastante complicado decirles, sí, te puedo hacer 25, pero necesito que compres 4 veces más. En cambio, le podrías decir 4 por 3. Entonces, lleva 4 productos, paga solamente 3. Eso es equivalente a un 25% de descuento, pero es mucho más atractivo visualmente y al sesgo cognitivo le funciona muchísimo mejor. Ahora te pido que pienses cómo aplicarías tú todo esto que aprendimos del efecto encuadre a la promoción de este curso, que sería el proyecto en el que estamos trabajando todos. Imagínate que estamos entonces en este punto del embudo donde la persona ya hizo clic en el anuncio, fue a la landing page y ahora necesitamos que nos deje voluntariamente su dirección de correo electrónico. Para eso entonces, ¿cómo usarías el efecto encuadre? ¿Apelarías a la emoción? ¿Hablarías de alguna clase de descuento de alguna forma en particular? ¿Hablarías de algún porcentaje de efectividad? ¿Cómo harías tú para aplicar el efecto encuadre y presentar la información de la manera más atractiva posible? También, por favor, piensa qué técnicas usarías o qué estrategias usarías de este efecto encuadre para aplicarlo en tu propio producto o en tu negocio. Cuéntame aquí en los comentarios todas las ideas que se te ocurran y vamos a ir haciendo un intercambio ahí entre los comentarios que surjan con toda la comunidad. En la próxima clase vamos a ver qué otra cosa podemos hacer para despertar el interés de nuestro potencial consumidor. Hay otro efecto que se parece mucho al efecto encuadre porque muestra las opciones de una forma en particular. Y la forma en la que se muestra es tratando de hacer foco en qué cosa se podría perder si eligiera una de las opciones versus elegir otra. En este efecto del encuadre se presentaban las cosas de una forma particular, pero en este caso vamos a presentarlo haciendo foco particularmente en que una de las opciones presenta un riesgo y la otra opción es libre de riesgo. Esto funciona muy interesantemente porque hay personas a las que esto les juega mucho más a favor o en contra de lo que les puede afectar a otras personas. Pero en general todos tratamos de evitar los riesgos. Y una opción que a lo mejor es mejor puede quedar oculta detrás de este miedo para evitar un riesgo o una pérdida potencial. A los seres humanos nos provoca mucho más dolor la posibilidad de perder algo del placer que nos provoca la posibilidad de ganar algo. Y incluso si esto sucede en unidades equivalentes, preferimos evitar perder $10 a la posibilidad de ganar $10.
Pero esto es más alarmante porque funciona incluso con cantidades que no son equivalentes. Por ejemplo, si tienes la posibilidad de ganar $3.000, pero para eso tienes que poner en riesgo $1.000 que son tuyos, a lo mejor prefieres no arriesgar los 1.000 aunque haya 3.000 para ganar. Incluso ves cómo funciona con cantidades que no son iguales. A lo mejor tienes mucho más para ganar en una situación de lo que podrías perder y aún así prefieres no arriesgarte. Esto funciona por muchos motivos. Se supone que desde el punto de vista neurológico las partes del cerebro que se encargan de ponderar estos factores son diferentes. Entonces, la parte que se encarga de anunciarte que esto es un riesgo potencial es una sección del cerebro diferente de la parte que te anuncia que esto es una ganancia potencial, y ahí podría haber una diferencia de cómo lo percibes. Pero también hay factores culturales que influyen. Por ejemplo, en las culturas que son más colectivistas, como decíamos antes, Corea, por ejemplo, que tienen esta idea de que la comunidad, la familia y los amigos son algo muy importante, las personas suelen tener un poquito menos de aversión a la pérdida porque sienten que tienen una red de contención. Si algo les fuera mal en lo económico, pueden confiar en sus amigos, en su familia o incluso en su comunidad, en su barrio va a haber vecinos que quieran ayudarlos. Sin embargo, en las culturas como las nuestras, que son un poco más individualistas, tenemos un poco más de aversión a la pérdida en general porque sabemos que si tenemos una gran pérdida económica va a ser más difícil para nosotros recuperarnos. Y también hay factores socioculturales involucrados. Hay varios estudios que se hicieron a este respecto y en general las personas que tienen más poder adquisitivo tienen menos aversión a la pérdida que aquellas que no tienen tanto dinero. Pero funciona todavía más allá porque las personas que tienen un poco más de dinero y por alguna razón viven en un barrio que no tiene tanto dinero, en general se comportan como el contexto y suelen tener un poco más de aversión a la pérdida respecto de aquellas personas que tienen menos dinero pero viven en un barrio más adinerado. Es bastante interesante todo esto, ¿cierto? Hay un efecto que a mí me gustaría compartir contigo para reflexionar. El efecto de los emprendedores versus los empleados. Los empleados son uno de los ejemplos principales de aversión a la pérdida porque prefieren atarse a algo, aunque sea pequeñito como su sueldo, pero seguro, que ya tienen, contra algo que podría ser una potencial ganancia enorme. Si piensas en los grandes emprendedores, o al revés, pensemos en quiénes son las personas que conoces que tienen más dinero en todo el mundo. A lo mejor Jeff Bezos o Bill Gates o cualquiera de estas grandes personalidades. ¿Cómo hicieron su dinero? ¿En qué empleo les dieron este sueldo? Probablemente es mucho más fácil llegar a esos niveles de riqueza como emprendedor que como empleado. Sin embargo, los empleados prefieren quedarse con lo seguro, aunque sea poco, es esto lo que yo tengo y no voy a arriesgar algo que puede ser incierto. Y desde ya, no me malinterpretes, ser emprendedor no es garantía de éxito, está lleno de emprendedores que no llegan a nada. Pero por lo menos ser emprendedor te coloca en ese camino donde la riqueza al menos es posible. En el otro camino es bastante más complicado llegar a hacer algo así. ¿Ves cómo la distorsión del efecto de aversión a la pérdida tiene que ver con que hay pérdidas en los dos lugares, pero una pérdida pasa desapercibida, la pérdida de costo de oportunidad? Aquellas ganancias potenciales son tan hipotéticas o son tan irreales como las pérdidas potenciales. Sin embargo, en tu cabeza unas tienen más peso que las otras. En marketing esto lo podemos usar aplicado a los free trials o a los reembolsos, porque estos dos factores hacen que la aversión a la pérdida virtualmente desaparezca. Como yo no tengo nada que perder con un periodo de prueba, me puedo animar un poco más a tomar ese producto que no conozco, y si tengo una posibilidad de conseguir un reembolso, también puedo intentar aplicar a ese producto porque al final, si no me va bien, me van a devolver el dinero. Hay una palabra mágica en marketing que es la palabra gratis. La palabra gratis hace desaparecer todo este problema de la aversión a la pérdida. Y eso funciona porque te trae entusiasmo, te da esa sensación de emoción positiva, de todo está bien, nada puede fallar. Y sobre todo esta idea de no hay nada que perder. Pero hay una distorsión ahí oculta. No es que no hay nada que perder. Hay algo que perder, pero no se ve. Te lo voy a contar con este ejemplo. Hace un tiempo habían hecho un experimento en el que ponían a una serie de personas a elegir entre dos chocolates.
Este chocolate que tenía pésima calidad, que era horrible, pero valía 1 centavo de dólar, y este otro chocolate que era un chocolate suizo de excelente calidad, perfecto, delicioso, y salía 14 centavos. Las personas podían libremente elegir cualquiera de los dos chocolates. La mayoría de las personas ante el costo-beneficio terminaron eligiendo el chocolate suizo porque realmente tenía mucha mejor calidad y el otro chocolate no tenía tan buen sabor. Lo que pasó después fue que hicieron una pequeña variación a este experimento. El chocolate de mala calidad, vamos a llamarle, quedó con 0 centavos, digamos, quedó completamente gratuito. Y el otro mantuvo su precio de 14 centavos de dólar. ¿Qué pasó ahora? La mayoría de las personas eligieron el chocolate gratis. Pero seguía siendo el mismo chocolate de pésima calidad, de mal sabor que antes no habían elegido. Es como una buena opción queda oculta porque adelante está esta palabra gratis. En la palabra gratis hay una distorsión que viene incluida, que es que no cuesta nada. Y en realidad eso es mentira. Lo único que no cuesta es dinero, pero te puede costar muchísimas otras cosas. Puede costarte dar información personal, puede costarte tiempo, puede costarte esfuerzo, puede costarte una pésima elección. Entonces hay que prestar atención a eso. Yo recuerdo un caso que me pasó en persona. En el Rosedal, en Buenos Aires, una vez cada año cortan los esquejes de las rosas para que vuelvan a crecer y regalan los esquejes a los vecinos que quieran tenerlos para plantarlos en su jardín. Yo fui a buscar los esquejes y estaba muy entusiasmada porque tener una de estas rosas que son geniales de este lugar era casi un acto simbólico. Y cuando llegué ahí, entusiasmada, pensando en que me iban a dar esto y que encima no me iba a costar ningún centavo, me di cuenta de que había una fila como de 2 horas de personas esperando. Al final me quedé y pagué con mis 2 horas de tiempo, pero ves como el hecho de que sea gratis no significa que sea realmente gratis. O sea, solamente no me costó dinero, pero me costó estas 2 horas de fila. En marketing esto se puede usar, como te decía, a través de los periodos de prueba y es muy poderoso porque hay una parábola, la parábola de la rana hervida, que explica muy bien cómo funciona esta situación. Imagina que tú empiezas a usar un periodo de prueba de cualquier servicio, vamos a decir, por ejemplo, Netflix. Y el primer día no estás muy acostumbrado, entonces pones un poco para ver qué hay y ves una serie, de repente te enganchas con esa serie. Ahora empezaste a ver esta serie cada vez que cenas y ya se hizo un hábito, ahora lo ves todos los fines de semana y a la noche. Y un día te sale este mensaje de se terminó el periodo de prueba. Ahora tienes que tomar una decisión porque al principio tú no estabas acostumbrado a usar este servicio, pero ahora ya es parte de tu vida y se siente como una pérdida. Esto es la parábola de la rana hervida. Por favor, no hagas esta prueba en tu casa, pero dicen que si pones una rana en agua hirviendo, va a saltar de la olla. Sin embargo, si tú la colocas cuando el agua está fría y empiezas a calentar el agua de a poco, la rana se va a quedar quietecita sin entender lo que está pasando. Esto mismo nos pasa un poco con los periodos de prueba y por eso es que los servicios de streaming muchas veces te ofrecen 7 días gratis, como en este caso, o antes Netflix ofrecía 30 días gratis. Cuando te enfrentas a un periodo de prueba, tienes 2 momentos en los que la aversión a la pérdida te está jugando. En el primer momento, al suscribirte, porque pasa esto, tú dices, no tengo nada que perder, es gratis, entonces entras al periodo de prueba. Y en el segundo momento es cuando se termina ese periodo de prueba y te tienes que suscribir, porque ahora ya es parte de tu vida y sientes como una pérdida el hecho de que no puedas seguir usando ese producto. Con todo esto en mente, pensemos ahora cómo podríamos aplicar el efecto de aversión a la pérdida para nuestro propósito. Recuerda que estábamos tratando de conseguir que el cliente se avance en este camino. Teníamos que tratar de conseguir el email. Entonces, lo que podríamos hacer es en la landing page poner, por ejemplo, un anuncio que dice advertencia. Usted está a tiempo de salvar su negocio. Si no lee esta guía de técnicas ahora mismo, los clientes se terminarán yendo o la cartera de clientes terminará reduciéndose. ¿De qué otra forma podríamos usar esta idea de aversión a la pérdida? Por ejemplo, ofreciendo 1 o 2 clases gratis, ofreciendo un periodo de prueba. ¿De qué forma lo harías tú? Por favor, cuéntame aquí en los comentarios qué se te ocurre y vamos a ir intercambiando ideas. También, si tienes tu propio proyecto o estás tratando de promocionar tu propio producto o servicio, cuéntame qué se te ocurre que podrías hacer con este efecto para poder potenciar tu negocio. En la próxima clase vamos a ver una técnica más que podemos aprovechar para tratar de que el cliente esté de nuestro lado y nos quiera ayudar a nosotros.
En la clase anterior vimos una de las estrategias o técnicas de persuasión que podrías usar para llevar al cliente a la próxima fase del embudo de conversión. En esta clase te voy a compartir otro de los secretos que puedes aplicar para lograr este mismo efecto. Se trata de hacer algo primero, entregar valor primero para que el cliente tenga ganas de devolverte el favor. Este es uno de los principios que está detallado en el libro de Robert Cialdini, Influencia, y explica que los seres humanos estamos programados para devolver favores. Simplemente odiamos estar en deuda y queremos hacer todo para que se sientan a gusto con nosotros. Entonces habla de este principio de reciprocidad y dice que tenemos embebido en la cultura un principio que nos obliga a, por un lado, dar, por otro lado, a recibir y por otro lado, a repagar una deuda. Entonces, cuando te sientes en una situación en la que sientes que deberías dar algo, sientes esa obligación interna que no sabes de dónde viene, pero te impulsa a dar. Y así también cuando alguien te dio algo, sientes esa obligación interna de, bueno, algo tengo que hacer por esta persona que me ayudó tanto. Y también, por otro lado, si un amigo te regala algo, aunque no te guste, estás un poco obligado a aceptarlo. Entonces, de estas obligaciones son de las que habla Cialdini en su libro. Y este favor que se paga con otro favor a veces nos trae una distorsión en la percepción, porque simplemente puede ser que se nos olvide qué tan grande fue el primer favor respecto del segundo favor que hacemos nosotros. Sobre esto, en el libro mencionan una anécdota que voy a compartir contigo. Dice que en un momento una persona llamada Joe estaba en una sala de espera y se pone a hablar con otra persona que estaba también ahí esperando. Y después de la charla se levanta en un momento a buscar una gaseosa y vuelve, en lugar de con una sola lata de gaseosa o de refresco, como lo digan en tu país, vuelve con otra para darle a la otra persona. Esto parece como un gesto simpático, de hecho tiene sentido, salió a buscar algo y por gentileza le trae también algo a la otra persona, pero más adelante Joe revela que está vendiendo unas rifas. Y la otra persona, como ya recibió este refresco de regalo, se siente un poco en la obligación de retribuirle el favor y termina comprando una rifa. Resulta que Joe podría repetir esto miles de veces, porque si te pones a pensar, él eligió la forma del primer favor, la lata de gaseosa que a lo mejor sale $1. Él eligió la forma del segundo favor, la rifa, que a lo mejor sale $2 o $3. Y al final esto podría generar una situación en la que la persona se sienta un poco en la obligación de comprarle una rifa, cuando de todas maneras, si no hubiera tenido ese primer impulso, tal vez nunca lo hubiera hecho. El principio de reciprocidad también se explica en el libro con otro ejemplo. El autor dice que una vez estaba caminando por la calle y un chico Boy Scout se le acerca y le ofrece comprar una entrada para un evento que estaban haciendo en su organización. Y el autor no tenía ninguna gana de pasarse todo el domingo adentro de este evento, entonces le dice de una manera muy cordial que no va a ir. Entonces el chico le dice, bueno, está bien, no hay ningún problema, pero entonces ¿me puede comprar estas galletitas que tengo? Y el autor dice, bueno, sí, está bien, dame una de estas galletitas y se la compra. Y mientras estaba comiendo las galletitas de camino de vuelta a su casa, se pone a pensar, a ver, ¿qué pasó? Si yo no tenía ganas de comer galletitas, ¿por qué las terminé comprando? Bueno, resulta que hay un segundo factor en este principio de reciprocidad que dice que si te niegas al primer pedido que te hacen y esa persona acepta esa negación que tú haces, por ejemplo, en este caso, la negación original fue no voy a comprarte la entrada para ese evento. Pero el chico lo recibió bien y dijo, está bien, no hay ningún problema, y le hizo un segundo pedido. Como esta pequeña concesión que hizo de aceptar la primera negación, le generó una segunda obligación. Esta persona ya se comportó bien conmigo aceptando la negación original. Entonces yo tengo que retribuirle, a lo mejor comprándole el segundo pedido que me hace. De esa manera, simplemente se puede pasar de negarse a una compra, por ejemplo, a aceptar la misma compra. Y esto es algo que se usa muchísimo para incentivar actos benévolos. Si te pones a pensar, muchas veces en Latinoamérica nos encontramos con situaciones como estas, por ejemplo, cuando te acercas a un semáforo y viene alguien y te empieza a limpiar el vidrio del parabrisas en tu auto y esta persona ya está haciendo algo por ti, entonces te sientes un poco en la obligación de ayudarle y le das algo de dinero. O cuando alguien se acerca y abre la puerta del coche, también es la misma situación, hizo un acto que no tenía ninguna obligación de hacer y tú te sientes un poco como en deuda, ves un poco la situación y dices voy a ayudar.
También aquí en el subterráneo en Buenos Aires hace un tiempo había un diario que se repartía, un periódico gratuito, y algunas personas que necesitaban ayuda económica se acercaban y te entregaban ese periódico en mano. El periódico era gratuito, pero el hecho de que se acerquen y te lo entreguen en mano les generaba un valor extra. Y a cambio ellos pedían una colaboración. Pero como ellos habían hecho algo primero sin pedir nada, uno tenía ganas de colaborar con ellos. En los Estados Unidos hace un tiempo había unos grupos religiosos que te entregaban una rosa en el aeropuerto. Y cuando estabas ahí caminando te acercaba una persona, te regalaba una rosa y tú decías, bueno, gracias, qué amable. Y mientras estabas sosteniendo la rosa, esta persona te empezaba a hablar de la religión y de cómo funcionaba y te pedía ayuda y te trataba de involucrar de alguna manera. Ya cuando la gente empezó a entender esa dinámica, cada vez que se acercaba alguien con la rosa, decían, no, está bien, gracias, no la quiero. Porque después ya sabían que tenía que venir todo eso de escuchar mucho tiempo hablar a esta gente sobre el tema. Otra forma en la que se puede usar esto es cuando las entidades benéficas hacen un pequeño regalo simbólico y junto con el regalo en la tarjeta dice este regalo fue diseñado para incentivar la caridad. Entonces la idea es que te entregan un regalo, pero cuando tú lo recibes dices, ok, entiendo que esta causa necesita mi ayuda, voy a hacer algo al respecto. En marketing, puntualmente, esto se ve muchísimo con el contenido. Cada vez que te dicen que tienes que entregar contenido y hacer mucho contenido gratis, están hablando de este principio de reciprocidad. Por ejemplo, en el blog de Seth Godin, que es uno de los gurús del marketing más conocidos en el mundo, él entrega muchísimo valor, hace notas de contenidos todo el tiempo y te permite asociarte al newsletter para recibir esta información de una manera más rápida y que te enteres primero cada vez que sube alguna noticia. De esta forma, él está incentivando esta primera comunicación, está generando una relación entre la marca, en este caso una marca personal, y tú. Y lo hace justamente entregando valor primero. Otras formas de entregar valor primero son, por ejemplo, la que hace Google con las pymes y los emprendedores. Ellos ofrecen algunos consejos y dan algunas herramientas gratuitas para que sea más fácil tu camino como emprendedor. Y luego se supone que si tú estás familiarizado con la marca y estás usando todas esas herramientas, puede ser que más tarde decidas hacer publicidad con ellos. También otra forma de dar valor primero es a través de los periodos de prueba. Cuando te ofrecen un periodo de prueba por 3 meses en YouTube o en Spotify, lo que están tratando de incentivar es la reciprocidad. Como tú ya le usaste el servicio gratuito durante un tiempo, el día que te vengan a decir, bueno, se terminó este periodo de prueba, ahora tienes que pagar para seguir usándolo, tú te vas a sentir un poco como, bueno, ellos ya me dieron bastante. Ahora vamos a pensar cómo podríamos aplicar esto a nuestro proyecto. Recuerda que estábamos tratando de conseguir esa relación entre el cliente y el curso, o en este caso Platzi, y tenemos que tratar de conseguir que la persona decida hacer clic en el botón que lo lleva a la página de ventas. Entonces lo que podríamos hacer es justamente lo que estamos haciendo dentro del embudo de ventas. Si te fijas, dentro del diseño del embudo ya está incorporada esta técnica de reciprocidad, porque en lugar de enviarlo desde el anuncio directamente a la página de ventas, nosotros lo enviamos desde el anuncio a una página en la que le íbamos a regalar algo. En este caso era, por ejemplo, un recurso gratuito que se podía descargar. Y si se descargaba ese recurso, nos tenía que dejar una dirección de email. Con esa dirección de email es que podíamos después fomentar esa relación como a largo plazo. Entonces, ¿por qué no funciona directamente hacer el clic en el anuncio e ir a la página de ventas? Porque le falta un poco más de motivos por los cuales esa persona se interesaría en comprarlo. Y no motivos racionales, sino motivos, como hablábamos al principio, para el cerebro primitivo. Le falta esta reciprocidad, le falta un poco más de conocerse, de haber hecho un poco más de conversación antes de llegar al punto en el que tome una decisión tan importante. ¿De qué otra forma se te ocurre que podríamos aplicar este principio de reciprocidad para este mismo caso? Por favor, cuéntame aquí en los comentarios cómo lo harías tú, quiero saber. Y también piensa, si tienes un proyecto o un negocio propio, de qué manera puedes incorporar algo de este concepto de reciprocidad en tu propio proyecto. En la próxima clase vamos a seguir avanzando más en el embudo de conversión y vamos a conocer unas técnicas mucho más interesantes. Y seguimos avanzando en nuestro embudo de conversión.
Si hicimos las cosas bien, en este momento el cliente ya tiene que haber hecho clic en enviar el correo electrónico y nosotros tenemos esa dirección para empezar una comunicación con este cliente. Si recuerdas, habíamos empezado desde el primer anuncio que vio, por ejemplo, en redes sociales. Desde ese anuncio lo enviamos a una página, una landing page, en donde le íbamos a regalar algo, un recurso, por ejemplo, gratuito, y a cambio le íbamos a pedir esa dirección de email. La dirección de email era muy importante porque la necesitábamos para generar esa relación, ese ida y vuelta, hasta que el cliente se sintiera a gusto para pasar a la siguiente etapa del embudo de conversión. Y en esta fase vamos a usar una técnica bastante útil, que es lograr que el cliente se sienta a gusto con tu marca. En esta fase, entonces, nuestro objetivo es que empiece a pensar, ok, este producto, este servicio puede ser la solución al problema que yo tengo. Esto realmente me puede servir. Y para eso entonces vamos a tratar de fomentar una relación que va a llevar un tiempo hasta que el cliente confíe en nosotros y se sienta seguro para dar el siguiente paso. ¿Recuerdas que en la primera clase decíamos que era muy importante causar una primera buena impresión? En esta clase voy a darte una segunda buena razón para causar una primera buena impresión. Y esto es que además del efecto de confirmación o el sesgo de confirmación, hay un segundo efecto que entra en juego con las primeras impresiones. Ese es el efecto halo o el efecto animadora, por el inglés de cheerleader. Entonces, ¿este efecto qué nos dice? Se supone que cuando uno conoce por primera vez una marca, un producto, un lugar, una persona o lo que sea, va a haber algún rasgo que le llama la atención. Si ese rasgo es algo que interpreta como positivo, va a extrapolar esa sensación de positividad a todo el resto de la marca, del producto, de la persona o de lo que sea que esté evaluando. Lo contrario también es cierto. Si encuentra algo negativo, va a llevar eso a todo lo demás. Este efecto se probó en la Universidad de Bath Spa University en Inglaterra y lo hicieron a través de un experimento en el que convocaron a 96 voluntarios para participar de un jurado. Un jurado es un grupo de civiles que en un juicio puede intervenir para definir, por ejemplo, la condena de un criminal. Entonces, a la mitad de estos voluntarios les mostraron una foto del criminal y les leyeron los cargos, por ejemplo, lo que había hecho o cuáles eran los cargos de los que se le acusaban. A la otra mitad le leyeron exactamente los mismos cargos, pero le mostraron otra fotografía. Las personas que habían visto la fotografía de un hombre atractivo definieron que los cargos a los que este hombre debería someterse eran menores. Por ejemplo, tenía que cumplir menos tiempo en prisión o tenía que pagar menos en fianza, respecto del otro hombre que no era tan atractivo, un hombre más bien feo. Y ese hombre feo, solamente por portación de cara, se tuvo que llevar un cargo mayor en cantidad de años en la cárcel o cantidad de fianza que debía pagar. Es como un efecto que no tiene nada que ver con el resto, o sea, el hecho de que sea bonito o feo no tiene absolutamente nada que ver con que sea un criminal o no, o que sea mejor o peor persona, pero de una forma u otra, el hecho de que les cayera mejor porque se veía mejor, les hizo hacerles dar menos cargos o les hizo caer con una condena menor respecto del otro hombre que, pobrecito, lo único que tenía era una mala cara. Entonces, este tipo de efectos son muy importantes para llevar a las marcas, porque si hay una cosa que les cae mal o una cosa que no les cierra de la marca, puede ser que eso te evite compras en el largo plazo o a lo largo de toda la vida útil del cliente. Una buena impresión, una impresión positiva de la marca, sin embargo, te va a generar unas ventas mucho más interesantes, incluso si no hay ninguna razón lógica detrás. Muchas veces las marcas se vuelven más atractivas a los clientes porque son populares y el hecho de que sean populares trae aparejada esta idea de que son mejores, con que en realidad no podrían tener ninguna relación un efecto con el otro. A lo mejor solamente son populares pero no son tan buenas. También, si estás viviendo un momento de emoción positiva mientras estás expuesto a esa marca, es posible que esa sincronicidad entre los dos eventos te haga tener una idea más favorable respecto a esa marca. Aunque en realidad la marca no haya tenido nada que ver con cómo te estabas sintiendo, la forma en la que lo percibiste está teñida de ese momento feliz que estabas pasando. Sobre esto te voy a contar una anécdota de mi vida laboral. Mi primer trabajo fue en los parques de Disney. Y ahí hay alguna política diferente de las que puedes encontrar en la mayoría de los negocios de abastecimiento. Allí, por ejemplo, si vas a comprar un helado y sales de la tienda y se te cae el helado del suelo,
seguramente una persona se va a acercar con otro helado exactamente igual que el que acabas de perder. Esto es algo que ellos llaman recuperación instantánea. Y me encantaría que muchas más personas, sobre todo empresarios, pymes, entendieran este concepto. Ellos hacen esto a riesgo de perder algo de dinero, porque obviamente ese helado que se perdió no se recupera en rentabilidad, pero saben que es más importante preservar el momento mágico y la experiencia total de ese cliente que está visitando el parque en el momento, que perder unos pocos dólares por el helado que tienen que recuperarle. Y esa emoción positiva que te genera haber recuperado algo que creías perdido no tiene precio. De repente te vuelve el día más feliz. De pronto algo que te había pasado terrible ya no pasó nunca y ahora lo tienes de vuelta como si nada. Esa emoción positiva después la puedes trasladar a toda tu experiencia, a todo tu recuerdo con esa marca. Lo contrario también es cierto y hay algo que se llama el efecto cuerno. Me pasó también que visitando un bar con unos amigos, estábamos muy entusiasmados y mi amigo conversando, por error tiró su vaso de cerveza y en ese momento se sintió muy mal porque, bueno, primero hizo todo un desastre, ensució todo, pero además acababa de perder el vaso que compró hace un minuto y no llegó ni siquiera a tomarlo. Lo que pasó en ese bar fue muy diferente de lo que pasa en los parques de Disney. El empleado llegó, limpió la mesa y muy amablemente le ofreció traerle otra cerveza, pero se la cobró. Entonces mi amigo se quedó con esta sensación un poco amarga de perdí algo, me pasó algo malo esta noche. Y todos los que estábamos en esa mesa, que éramos como 10 personas, también nos quedamos con esta sensación. Ahora piensa esto, a lo mejor mi amigo o nosotros mismos, o yo si no me hubiera puesto a pensar en esta situación, nos quedamos con ese sabor amargo de lo que pasó ese día y no sabemos identificar bien qué fue. A lo mejor no tuvo nada que ver con el bar, de hecho fue un error involuntario, pero la sensación estuvo igual. Y puede ser que mi amigo ya la próxima vez no vaya a ese bar sin saber bien por qué, o que nosotros prefiramos ir a otro lugar porque tenemos una sensación que no nos gusta al respecto de ese lugar, aunque no nos recordemos exactamente qué fue. Sin embargo, si en ese lugar nos hubieran dado de vuelta una cerveza, la sensación de esa noche hubiera sido mágica. De repente, wow, acá no pasó nada, se cayó y tengo otra cerveza gratis, como si nada hubiera pasado. Y nos hubiéramos sido tan felices que probablemente iríamos de acá hasta el fin de nuestras vidas siempre al mismo lugar. Fíjate cómo el costo de una cerveza queda diluido en el costo de todas las cervezas que tanto mi amigo como los otros 10 amigos como yo hubiéramos tomado de acá hasta el final de nuestras vidas. Es un costo muy mínimo respecto de lo que puede generar a largo plazo. Como moraleja, cuando estés haciendo algo de marketing, siempre cuida del total de la experiencia. Puede ser que no se haya caído ninguna cerveza, pero si de la cocina de ese bar salía olor a pescado, probablemente también eso impactara en la sensación o la experiencia que teníamos con la marca. ¿Y cómo llevamos esto a lo digital? Porque es fácil verlo en el mundo tangible, pero en el mundo digital son otros los aspectos que aplican. Algo que se puede usar en el mundo digital es el apoyo de famosos, lo que se llama en inglés celebrity endorsement. Cuando una persona famosa que ya te cae bien por otras razones empieza a apoyar una marca, te genera esa sensación de si a mí me gusta esta persona y a esa persona le gusta esta marca, tal vez a mí me gusta esta marca y te acerca un poco a ese producto. Otra forma de hacerlo también es cuidando mucho del diseño y de la experiencia de usuario con lo que se llama user experience, la usabilidad y sobre todo la velocidad de carga. Principalmente en aplicaciones móviles y en páginas web es importantísimo que tu página cargue muy rápido y que se vea muy bien y que puedan navegarla de una manera simple. Fíjate, por ejemplo, estas dos páginas. Esto es de un centro que hace cirugía estética. Ahora, ¿en cuál de los dos confiarías más? Probablemente en el que tiene las fotos de esta persona con los brazos abiertos, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver eso con la calidad médica que pueda tener la institución? Si ellos no se dedican a hacer diseño web, se dedican a hacer cirugías. Sin embargo, de una u otra forma, este aspecto ya te llevó a generalizar y decir, si su página no es buena, probablemente sus tratamientos tampoco y probablemente no sean tan confiables. ¿Ves cómo un aspecto que no parece relacionado se lleva a absolutamente todo? Ahora, pensemos cómo podemos aplicar esto a nuestro proyecto. Tenemos que lograr que visiten la página web, ¿cierto? Entonces, en las comunicaciones que le vamos a dar por email, tenemos que fomentar esta relación y tenemos que generar una buena sensación.
Algo que podríamos hacer es, recordando que ya se bajó un recurso gratis, esta guía, por ejemplo, podríamos hacer alusión a eso y decir, si la guía te sirvió, tienes que saber que eso es apenas la punta del iceberg. Realmente necesitas hacer el curso donde vas a aprender A, B y C, y entonces haz clic en este botón para verlo. Ahora, esa es la forma en la que yo lo usaría. ¿Cómo lo usarías tú? ¿De qué otra forma se te ocurre? Estoy segura de que hay miles y mejores formas de aplicar este efecto. Cuéntamelo aquí en los comentarios. También, si tienes tu propio proyecto, recuerda contarme en los comentarios cómo lo estás aplicando en tu propio negocio. En la próxima clase vamos a ver otra técnica de persuasión muy efectiva que podemos usar para fomentar esta relación. En esta clase vamos a aprender a darle certezas a los clientes. Posiblemente uno de los factores que esté reteniéndolos en su accionar o en su comportamiento sea el miedo. Y vamos a tratar de llevar tranquilidad para poder atenuar todos esos miedos, preguntas, incertidumbres o prejuicios que puedan tener y que los están deteniendo en este camino que tienen que seguir avanzando. ¿Cómo podemos hacer para llevarles certezas? Probablemente cuando crecieron y cuando yo también crecí, ellos tuvieron alguna figura de autoridad en la que podían confiar. Por ejemplo, cuando éramos niños teníamos cuidadores, había maestros, había médicos, y esas personas sabíamos que eran personas autorizadas para aconsejarnos o para ayudarnos en distintos momentos, porque eran personas bien preparadas en las que podíamos confiar. Nosotros en la sociedad tenemos muchas de estas figuras de autoridad y son figuras a las que nosotros voluntariamente elegimos darles el poder porque sabemos que vamos a estar mejor en sus manos de lo que podríamos estar si nos cuidáramos nosotros solos. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos verlo en los médicos o podemos verlo en los bomberos, en los científicos. Cada uno de ellos cumple un rol en la sociedad y nosotros sabemos que estamos mejor en sus manos porque ellos están mejor capacitados y tienen buenas intenciones, quieren ayudarnos. Entonces, es fácil reconocerlos en la sociedad porque llevan estos uniformes. También en la fuerza policial sabemos que ellos son la policía porque tienen placas que pueden mostrarnos o tienen un uniforme. Pero en otros aspectos es un poco más difícil de notar. Hay un experimento que se hizo en el año 1963 en la Universidad de Yale y en este experimento lo que hicieron fue ver hasta dónde llegaba ese principio de autoridad. ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser en la medición de nuestros comportamientos? Por ejemplo, lo que hicieron fue generar un experimento en el que una persona tenía que dar unas respuestas correctas y otra persona tenía que, dependiendo de esas respuestas, administrarles choques eléctricos. No te asustes, nadie le administró choques eléctricos a nadie, es solamente un experimento, pero la persona que lo estaba haciendo no lo sabía. Esa persona realmente pensaba que cada vez que pulsaba el botón le estaba administrando un choque eléctrico a la persona que estaba respondiendo. La persona que estaba respondiendo era un actor y del otro lado también había otro actor vestido con un traje científico, tomando notas y de una manera muy seria. El científico le daba la instrucción entonces de cuándo tenía que administrar estos choques eléctricos y con qué intensidad. Y el actor que estaba recibiéndolo supuestamente se quejaba y decía, no, basta, por favor, no quiero más. Sin embargo, las personas que estuvieron participando en este experimento no se guiaban por lo que decía el damnificado, sino que se guiaban por lo que decía la figura de autoridad, el científico. Entonces, si el científico le decía, sí, no, dele más, bueno, está bien, y lo hacían, no importaba lo que decía la persona que estaba respondiendo. Esto es peligrosísimo si te pones a pensar, pero muestra qué tan poderoso puede ser el principio de autoridad en nosotros y en la guía de nuestro comportamiento. En la sociedad tenemos que entender que hay otras figuras de autoridad que no son necesariamente las figuras uniformadas y que nosotros desde el marketing vendemos muchos productos que sirven para formar esa figura de autoridad. En marketing todos los símbolos de estatus generan una figura de autoridad, de poder monetario. Entonces cada vez que ves a alguien con ropa de diseñador o que tiene un yate o que se muestra con alguno de estos objetos de lujo, en realidad lo que está haciendo es lo mismo que el policía cuando te muestra una placa y te dice yo soy una figura autorizada en este aspecto. Hay un ejemplo mucho más directo en marketing que es el de los médicos que recomiendan productos. Es muy frecuente verlo esto en las publicidades cuando un médico dice yo recomiendo esta marca
Y a veces sí son médicos y te muestran la matrícula debajo, pero a veces ni siquiera, a veces son solamente actores y en esta convención nosotros como espectadores decimos, bueno, sí está bien, eso es un médico que está recomendando el producto. En este caso, por ejemplo, te traigo un ejemplo de marketing digital. Este es un consultor que vende coaching y dice que logra vender coaching a precios exorbitantes, unos costos que muy pocas personas pueden pagar. Y le podemos creer porque en la fotografía nos está dando varios indicios, como el policía que nos muestra la placa. Él está vestido con un traje y además tiene en el fondo un ventanal de un edificio que parece muy costoso y muy moderno. Además, atrás se ven objetos con materiales, por ejemplo, de cuero o de metal o de madera, que son objetos normalmente costosos. Incluso en el fondo tiene una motocicleta antigua que debe costar una fortuna. Entonces todo esto es un indicio de, ok, sí, él está consiguiendo vender esta consultoría a ese precio. En este otro caso, por ejemplo, la chica vende un programa de ejercicios que promete resultados en 21 días. Y le podríamos creer porque está vestida como una entrenadora deportiva, entonces parece que sabe de lo que habla. Además, la ropa que lleva puesta está diseñada específicamente para mostrar los músculos y mostrar que ella sí está bien entrenada. Y además tiene en sus manos 2 platos de comida saludable, indicando que ella sabe además de nutrición. Ahora veamos cómo podemos aplicar esto a nuestro proyecto. Una de las formas sería generar figuras autorizadas en 2 de los aspectos en los que tienen que confiar, en el profesor y en la plataforma. Para darle un poco de figura de autoridad y indicadores de confianza, podemos decir de dónde viene este profesor y mencionar, por ejemplo, su formación o que tiene experiencia profesional, por ejemplo, 10 años trabajando en una agencia de marketing, o que tiene experiencia docente, que ya trabaja en varias universidades. Y para darle un poco más de figura de autoridad a la plataforma, podemos mencionar que, por ejemplo, Platzi ya ganó varios premios, que muchas empresas de renombre internacional confían en la plataforma para formar a sus empleados, que incluso gobiernos de distintos países eligen esta plataforma para formar al personal y que además tiene presencia internacional. Ahora, ¿qué otra forma se te ocurre en la que podrías aplicar este concepto de figuras autorizadas o principio de autoridad para la promoción de este curso? Piensa también cómo puedes aplicar este principio en tu propio producto o en tu servicio y en qué formas podrías mostrar que tu negocio es una figura autorizada. ¿De qué forma podrías ponerlo en la whitelist mental del cliente para que te deje pasar con tu marca? Cuéntamelo aquí en los comentarios, quiero saber qué se te ocurre y en la próxima clase vamos a ver otra técnica que podemos usar para poder fomentar esta relación con el cliente. En esta clase vamos a ver una estrategia diferente. Vamos a ver cómo ponernos del lado del cliente puede ser una de las mejores decisiones que tomes como marketinero o como especialista de marketing. Para eso quiero mostrarte primero una ficción muy cortita que te dejo aquí en los enlaces para que la revises porque tiene un mensaje muy emotivo y explica de una manera muy directa cómo se puede vender usando este principio. Te voy a contar brevemente porque no quiero revelar todo lo que sucede en el video, pero esto se trata de un padre y un hijo. El padre es un vendedor de muchos años con muchísima experiencia y el hijo lo acompaña un día para aprender este oficio de vendedor. Vas a ver que se lleva una gran sorpresa de la forma en la que el padre vende y la técnica que él usa para vender. Este principio del que te voy a hablar en la clase tiene que ver con que es mucho más frecuente comprarle o mucho más factible que le compremos a las personas que nos caen bien o a las personas que queremos respecto de comprarle a alguien que no sentimos ningún afecto en particular por esa persona. Este es el principio de simpatía. También es uno de los principios que menciona Cialdini en el libro que te mencioné más temprano, el de influencia, y es uno de los principios más explotados por la marca Tupperware. Si recuerdas, esta marca lo que hacía era usar una red de personas que vendían estos tuppers desde sus casas y estas personas invitaban a sus amigos a fiestas para que puedan ver cómo funcionan los tuppers y tenerlos ahí en pocos metros de distancia y conocer el producto de primera mano. Pero el secreto es que ellos usaban amigos y personas que ya se conocían para vender sus productos. Como estas personas ya tenían simpatía entre ellos, era mucho más factible que se compraran productos entre ellos porque se caían bien y se querían. Ahora, no siempre en una marca uno puede hacer esto.
y no siempre conoces a todo el mundo o le puedes vender solamente a tus familiares y amigos. Entonces voy a comentarte algunos de los efectos que podrías usar para poder caerle un poco mejor a las personas que todavía no conoces o que no te conocen a ti. Uno de los efectos que hace que nos caiga bien una persona es el hecho de que sean similares a nosotros. Y esto se basa en el efecto halo que te conté en las clases anteriores. Cuando una persona se parece en algo a nosotros, generalizamos ese aspecto y pensamos que se parece en todo a nosotros. Hay un ejemplo que cuenta Cialdini sobre esto en su libro, que es que habían hecho un experimento en una universidad, colocaron a una persona vestida de cierta forma en el campus y esta persona estaba vestida como una de las tribus de adolescentes que visitaban la universidad. Entonces lo que hicieron fue repetir el experimento con diferentes vestimentas y el experimento consistía en pedirle a los otros estudiantes que pasaban por el campus que les dieran una moneda para hacer una llamada o que les prestaran el teléfono. Lo que descubrieron fue esto: cuando la persona estaba vestida de punk, el grupo de los punks o las personas que eran punk le daban este teléfono o les prestaban dinero para hacer la llamada con mucha más frecuencia que si estaban vestidos de otra forma. Y lo mismo pasó con el grupo de los hippies y lo mismo pasó con el grupo de todas las distintas tribus que visitaban la universidad. Entonces, al parecer, un hecho como vestirse parecido a la otra persona podría generalizar y dar esta sensación de, bueno, es como yo, entonces me cae más simpático. Otro de los aspectos que dicen que puede generar esta sensación es simplemente imitar la postura corporal. Cuando estás hablando con alguien, si de repente ves que se echa para atrás y tú te echas para atrás, va a generar esta sensación inconsciente de se parece a mí en algo, por lo menos en la forma de reaccionar o en la forma de moverse. Y esto es algo que se apoya, como te decía, en el efecto halo. También hay algo que se apoya en el efecto reciprocidad. Si hacen algo bueno por nosotros o hacen algo primero por nosotros, después nosotros vamos a sentir esta sensación de querer retribuir. Entonces, si por ejemplo tú le dices a la otra persona que te cae bien primero, es mucho más probable que la otra persona después empiece a sentir que tú le caes bien, pero solamente por un poco de reciprocidad. El tercer sesgo que te puede ayudar en esto es el de confirmación. Si trabajas para objetivos mutuos o le apoyas en algo que la otra persona quiere, es mucho más probable que le empieces a caer bien. Eso es porque esto que esa persona ya quería, lo tenía dentro de su sistema de creencias previo. Entonces tú te subes a su sistema de creencias y le dices, yo también quiero esto y te voy a ayudar a conseguirlo. De esa forma sienten un poco como que están alineados y le empiezas a caer un poco mejor. Todos estos aspectos te sirven si eres vendedor, pero si estás trabajando en marketing, y en especial en marketing digital, tienes que ir con otras estrategias para generar simpatía. Una manera de mostrar que eres parecido a tu cliente es pensar qué características tiene tu cliente y cuáles de esas características compartes, como por ejemplo dueño de esa marca. Entonces, en el caso de Pet Relocation, que es una marca que hace mudanzas de animales de país, o sea, si te tienes que ir a vivir a otro país, puedes contratarlos para que te lleven a tu perro o a tu gato de un país a otro, es mostrar que, por ejemplo, las personas que trabajan ahí son amantes de los perros o tienen gatos y muestran cómo es su situación familiar en la casa. Otra de los ejemplos que podrías usar es esta campaña que generó uno de los bancos más importantes en Argentina en redes sociales. Y la campaña se llamaba Queremos ayudarte. Básicamente es esto de apoyar objetivos mutuos o mostrar cooperación. Y entonces una de las maneras de generar simpatía con la marca es esta de mostrar la cooperación, mostrar que la marca está de mi lado, que me quiere ayudar. También podrías hacer esto generando emociones positivas o aprovechando emociones positivas que tu cliente ya está viviendo. Si recuerdas la primera clase, te había mostrado un anuncio de Coca-Cola en el que había un grupo de amigos en una tarde comiendo en exteriores con la gaseosa ahí bien presente, pero lo importante era que todos estaban muy felices, estaban pasando un muy buen momento. Entonces, esta sensación de emociones positivas asociada al producto genera un poco el efecto del perro de Pavlov. No sé si te acuerdas cómo funcionaba eso, pero era un experimento psicológico muy antiguo que habla del condicionamiento clásico conductista y dice que el perro, por ejemplo, cada vez que iba a comer, escuchaba una campana. Esta campana que hacía sonar Pavlov justo antes de ponerle la comida.
Y con el tiempo, el perro empezó a asociar la campana a la comida. Y llegó un momento en el que, sin poner la comida, el perro solamente escuchando la campana ya empezaba a salivar. De ese comportamiento o de ese condicionamiento clásico es que surge esta idea de asociar la marca a momentos de felicidad. Si te fijas, Coca-Cola estuvo haciendo eso desde toda tu vida. Generalmente, en todos los buenos momentos que pasaste, ellos estaban ahí. Trata de hacer un poco de memoria. La última vez que te fuiste de vacaciones, ellos estaban ahí. Cuando fuiste al cine, estaban ahí. Cuando fuiste a comer algo a un centro comercial o a un restaurante, ellos estaban ahí. Cada vez que estabas pasando un buen momento, ellos estaban presentes. Si logras hacer algo así con tu marca, vas a generar esta exposición a emociones positivas y se va a asociar mucho más tu producto a esos buenos momentos. Otro efecto que puede ayudarte para generar la simpatía es el de frecuencia. Si tú te expones con regularidad a algo, probablemente te va a terminar gustando solamente porque ya te suena conocido. Sobre todo si esas exposiciones eran en momentos en los que estabas pasando un buen momento o estabas expuesto a emociones positivas. Lo último que podrías hacer también es generar asociación con algo o con alguien que a esa persona ya le cae en simpatía. Como te decía al principio, los apoyos de celebridades usan este efecto porque a ti ya te cae bien una persona y ahora esta persona está usando esta marca, entonces es más probable que te caiga bien la marca también. Este efecto se usa muchísimo para tratar de introducir productos nuevos en una marca. Y un ejemplo muy práctico para ver esto es el caso de Disney, que recientemente compró toda la franquicia de Star Wars, de Marvel y todos los contenidos de Fox, entre ellos Los Simpsons. Y lo que hicieron ellos fue empezar a cruzar los contenidos de un universo y de otro. Y generaron, por ejemplo, series de Los Simpsons en las que se hace referencia a Marvel o a Star Wars, o cruzan informaciones de distintos universos. Entonces, si a ti ya te gustaba alguno de esos universos, cuando lo ves en sincronía con otro, tal vez te genere un poco más de simpatía y digas, a ver de qué se trata. A lo mejor yo no conocía nada del universo de Los Simpsons, pero si venía de Marvel, a lo mejor me gusta también esto. Algo de esto ya lo venían usando en las películas de Pixar. Si te fijas con atención, en todas las películas de Pixar hay alguna referencia cruzada a alguna película anterior de ellos. En este ejemplo que te traigo acá, la nena en Monsters, Inc. le está trayendo un muñeco de peluche de Nemo, que es de otra película. Pero de esa forma ellos van generando la interrelación entre los productos que tienen. En estos ejemplos podemos ver claramente el principio de simpatía usado con celebridades o con famosos. Es posible que si eres fanático o fanática de alguno de estos personajes, también te caiga bien el producto o la marca que ellos respaldan. Entonces vamos a pensar cuando diseñemos los contenidos virales para redes sociales también en este principio de simpatía y en qué asociaciones genera, no solamente con mi marca, sino también con la persona. Porque hay un principio también individual con esto de la simpatía. Yo quiero caerle bien a mis familiares y amigos y quiero que ellos tengan un buen concepto de mí. Entonces todo lo que yo publique en mis redes sociales va a impactar en el concepto que ellos tienen. Ahora, pensándolo desde el punto de vista de la marca, cuando voy a presentar un contenido, algo que quiero que ellos compartan, tengo que tener en cuenta que eso que voy a presentar los tiene que hacer quedar muy bien a la persona que lo va a compartir. Entonces, por ejemplo, en los casos en los que estoy compartiendo un mensaje que lo hace ver más creativo, más inteligente, más bonito o mejor en algún aspecto, esa persona probablemente tenga más ganas de compartirlo en sus redes sociales respecto a otro mensaje que no le genera tantas asociaciones positivas. Es un poco como el chiste de los fanáticos de fútbol que le preguntas cómo fue el partido y si ganaron te dicen, ah, sí, ganamos, nuestro equipo ganó y somos los mejores, pero y si perdieron, dicen, ah, no, sí, perdieron, como si fuera otro equipo. Es un poco eso. Entonces, aplicando el principio de simpatía dentro de las redes sociales, Red Bull hizo esta campaña hace un tiempo en la que permitía despertar un poco la creatividad de sus seguidores y invitaba a la gente a que usen la botella en algún otro contexto, por ejemplo, con una imagen que se veía de fondo o, por ejemplo, acá en el ploteo del auto, en una publicidad en la calle, en una pared. Y la idea era que completaran el logo que aparece a la mitad en la lata con el resto de la imagen que se ve en la realidad.
Haciendo esto, la persona que lo compartía quedaba como una persona creativa, una persona inteligente, y mucha gente se sumó a esta propuesta. Otro buen ejemplo de esto es el ejemplo que usaron en la campaña de Calvin Klein. Las redes sociales, en particular Instagram, está lleno de gente que quiere mostrar su cuerpo, y esto se utilizó muy bien en la campaña de Calvin Klein, en la que invitaban a la gente a sacarse una fotografía usando su ropa. Como es ropa interior, probablemente iban a estar con poca ropa, y todos estos amantes de las fotografías en las que pueden mostrar sus músculos están fanatizados con la campaña y publicaron mucho contenido sobre esto. Ahora, aplicándolo a nuestro curso, ¿de qué manera podemos aplicar estos conceptos para promocionar un curso como este? Lo que podríamos hacer es apoyarnos en el concepto de ganar-ganar y, por ejemplo, colocar algo así como: queremos que aumentes tus ventas. Haciendo foco en eso, le estamos mostrando que estamos de su lado, y es más probable que nos caigan simpáticos si están de nuestro lado a que si están tratando de hacer cualquier otra cosa. Entonces podríamos usar este principio y mostrarles que realmente queremos esto, que es lo mismo que ellos necesitan. Ahora, ¿de qué manera lo harías tú? ¿Cómo aprovecharías este principio para poder generar la relación de largo plazo y mostrarles que sí hay motivos por los cuales podría ser algo similar a esta persona? Cuéntamelo aquí en los comentarios y cuéntame qué otras ideas tienes. También, si tienes un proyecto propio, cuéntame cómo se te ocurre que lo puedes aplicar en tu proyecto. Estoy segura de que con los distintos proyectos vamos a poder ver ejemplos aplicados a industrias y a rubros bien diferentes, así que me interesa muchísimo que me cuentes cómo lo estás haciendo en tu propio proyecto. En la próxima clase vamos a ver más sobre cómo podemos hacer para terminar de fomentar esta relación. Y vamos avanzando en este embudo de conversión hasta llegar al punto en donde la persona ya tiene que tomar la decisión. Si hicimos todo bien, entonces la persona vio primero un anuncio, después llegó a una página donde le íbamos a dar algo a cambio de un email, nos dio su correo, nosotros empezamos a mandarnos correos hasta que llegó un punto en el que éramos casi amigos, y llegó un punto en donde dijo: bueno, voy a entrar a esa página de ventas en donde me voy a dejar persuadir y voy a terminar de hacer este ciclo. Entonces, para el momento en donde nos encontramos ahora, tenemos que lograr ese efecto, que termine de decidir que sí, este curso le sirve. Estamos en la página de ventas. Y acá es donde tenemos que lograr que la situación esta de costo-beneficio le cierre, que sea un cálculo en donde parezca que es la mejor decisión que puede tomar. Entonces, ¿qué tiene como factores de decisión acá? Por un lado está el precio del producto y por otro lado está el valor que ese producto le va a dar. Lo que tenemos que lograr es que el valor percibido sea mucho más alto que el costo del producto, del precio que aparece ahí. Y eso lo podemos hacer de dos maneras: o elevando el valor del producto o bajando el valor del precio. Vamos a ver que el precio es un factor muy, muy importante a la hora de decidir la compra de cualquier producto, y en esta clase vas a aprender a usarlo a tu favor para que el precio no espante a nadie, sino que más bien los atraiga. Para esto te voy a enseñar una de las técnicas que se llama efecto de anclaje. El efecto de anclaje también se conoce como efecto foco y puede sesgar un poco nuestro comportamiento porque hace que nos basemos en un concepto que adquirimos antes para después tomar la próxima decisión. Si, por ejemplo, tenemos una referencia previa de un número o de una palabra, eso podría indicarnos qué decisión tenemos que tomar después. Lo voy a poner con un ejemplo. Piensa cualquier número. Yo, por ejemplo, pensé el 8. ¿Ya lo tienes? Dime qué número pensaste. Ponlo aquí en los comentarios. Es muy probable que hayas pensado un número del 1 al 10. A lo mejor tú eres una persona diferente y pensó cualquier otro número porque en la instrucción original no estaba dicho que tenía que ser del 1 al 10. Sin embargo, como yo dije que pensé en el 8, a lo mejor te guió para pensar en un número de esa escala. Eso es el efecto ancla. Tienes un número de referencia, por ejemplo, y piensas en un número cercano a ese número. Otra forma de usarlo es, por ejemplo, indicar un precio de referencia y después indicar que el precio del producto va a ser más bajo que ese precio que tenías en mente. Entonces eso se va a sentir como una gran ganancia o como un descuento importante. En muchas de las publicidades de televisión hacen esto y a lo mejor, como el mismo producto se vende en muchos países, en lugar de usar un número concreto te dicen: si llama ahora va a tenerlo por un increíble bajo precio. La idea de usar una frase como esta, de un increíble bajo precio,
es esto de pensar que va a ser más barato de lo que pensabas originalmente. O sea que tu ancla está puesto en lo que pensabas originalmente que te iba a costar el producto y luego el precio es inferior a esa ancla que tenías. Te voy a mostrar un ejemplo de algo que se vende por internet como un producto digital, un curso de fitness o un programa de entrenamiento. Entonces, supongamos que este programa de entrenamiento consta de 15 sesiones de ejercicios que tiene un valor de $1.000. Y además viene con un plan de nutrición que cuesta $500. Y además te permiten acceder a un curso de Facebook o un grupo cerrado de Facebook en donde puedes hacer comentarios con otros participantes que están haciendo este entrenamiento también. Y eso tiene un costo de $700. Pero en lugar de costarte los $2.200 que costaría todo el programa completo, en esta ocasión en particular te lo vas a llevar no por $1.200 ni tampoco por $500, sino solamente por $67. Parece un regalo, ¿cierto? Parece una gran ganga que es imposible desaprovechar. Ahora piensa cuántas anclas usé, cuántos números mencioné en todo esto. Te dije primero 1.000, después dije 500, después dije 700, después dije 2.200. Volví a decir números grandes como 1.200 o 500 y el número que realmente tenía que introducir era un número más pequeño como 67. Pero tú ya tenías todos estos números enormes en la cabeza y te hacían como un efecto de ancla. Estabas pensando en que iba a costar algo alrededor de 1.000 o 2.000 a lo mejor. En las páginas de internet muchas veces vas a ver precios tachados. Cada vez que tachan un precio en internet están tratando de hacer esto, mostrarte que el precio de referencia era 1 y ahí es donde deberías poner tu ancla, pero el precio que vas a terminar pagando es muy inferior a ese precio de referencia. Y eso lo puedes hacer en cualquier página de e-commerce o lo puedes hacer cada vez que tengas que mostrar un precio en internet. Pero lo interesante del efecto foco es que no solamente funciona con precios, sino que funciona con cualquier número. A lo mejor un evento o un espectáculo que tiene 300 artistas en escena podría poner eso en la cartelera justo al lado de donde se venden las entradas y tú lees 300 artistas en escena, entradas a $50 y parece que es barato porque tienes 300 en la cabeza cuando en realidad te van a cobrar 50. En un experimento hicieron esta prueba. Convocaron a muchas personas y les pidieron que dijeran su número de seguro social. El número de seguro social en Estados Unidos es el número por el cual se identifican, como si fuera un número de documento que permite identificar a las personas. Y por la terminación del número de documento, terminaron descubriendo que se anclaban a precios que estaban dispuestos a pagar un producto. ¿Cómo hicieron este experimento? Primero les preguntaban el número de documento y les pedían que digan los últimos 2 números del documento. Este dato no tiene absolutamente nada que ver con ningún precio, ¿cierto? Sin embargo, después le mostraban un producto y le preguntaban cuánto estaba dispuesto a pagar. La gente que tenía un número más bajo de número de documento, por ejemplo, que terminaba en 24, estaba dispuesta a pagar cerca de 20 y algo, 30 y algo, hasta 50. Sin embargo, la gente que tenía números de documentos terminados en 72, por ejemplo, un poco más altos, estaban dispuestos a pagar hasta 100 por ese mismo producto. Esto funciona de maneras muy extrañas. Vamos a probar esto en un ejemplo práctico tú y yo ahora mismo. Dime rápido, en 5 segundos, ¿cuál es tu estimación para este cálculo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Listo? ¿Tienes un número? Dime cuál es, ponlo aquí en los comentarios. Y ahora te voy a mostrar lo que pasó. Hicieron este experimento con distintos grupos de personas y a un grupo le mostraron este cálculo ordenado de mayor a menor y al otro grupo le mostraron los mismos números, en realidad es el mismo cálculo, pero ordenado de menor a mayor. Y como sabes, la respuesta en ambos casos es la misma, es 40.320. Sin embargo, la gente que vio el primer cálculo tuvo una estimación promedio mucho más alta que los que vieron el segundo cálculo. La primera estimación promedio fue de 2.250, mientras que la segunda estimación promedio fue de solamente 512. Esto pasa porque nosotros hacemos una estimación rápida y después, sobre esa hipótesis, anclamos y tratamos de ajustar. Pero el ajuste que hacemos no es lo suficientemente grande. Y algo interesante también es que depende de qué tan a mano tengamos una información, qué tan probable es que la usemos. Por ejemplo, cuando yo te dije el número 8, tenías a la mano números del 1 al 10,